Imagina un negocio donde le cobras a la gente por guardar cosas que probablemente nunca más volverá a usar en su vida. No hay personal complejo que gestionar, el mantenimiento es casi nulo y los clientes te pagan una mensualidad fija durante años solo por el temor de deshacerse de sus pertenencias. El sector de los almacenes de autoservicio se ha convertido en una de las industrias inmobiliarias más rentables y resistentes a las crisis en todo el planeta. En esta historia vas a entender cómo 4 paredes de metal y un candado generan miles de millones de dólares al año y cuál es el truco psicológico que hace que este modelo sea prácticamente indestructible. Si te fascina descubrir las minas de oro escondidas detrás de los negocios más cotidianos, dale un toque al botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis. El origen de este imperio no surgió en los grandes centros financieros de Wall Street, sino en las carreteras de Texas a mediados de la década de los años 60. En aquel momento, un empresario visionario notó que las familias comenzaban a acumular más bienes de los que sus casas podían albergar. La solución fue ridículamente simple: construir estructuras metálicas básicas en terrenos baratos a las afueras de la ciudad y alquilar el espacio por metros cuadrados. Lo que comenzó como un experimento local para guardar embarcaciones y herramientas agrícolas, pronto se transformó en un fenómeno de consumo masivo que se extendió por todo el mundo. Pero esto se pone peor cuando entiendes la verdadera razón detrás del crecimiento descontrolado de esta industria. La transición hacia ciudades cada vez más pobladas redujo drásticamente el tamaño medio de las viviendas. Los departamentos modernos son cada vez más pequeños, pero los hábitos de consumo de la gente no han dejado de aumentar. La falta de espacio físico en los hogares creó una necesidad artificial pero sumamente lucrativa: la necesidad de alquilar un garaje externo para depositar la vida que ya no cabe en casa. El atractivo principal de este modelo de negocio para los inversionistas reside en su estructura de costos increíblemente baja. A diferencia de un edificio de oficinas o un complejo residencial, un centro de almacenamiento no requiere acabados de lujo, instalaciones de agua complejas ni sistemas de calefacción sofisticados en cada módulo. Se trata esencialmente de estructuras de hormigón y chapa metálica con un pasillo central y un sistema de seguridad básico. Una vez levantada la edificación, el gasto recurrente para mantenerla en funcionamiento es casi insignificante en comparación con la facturación mensual. Y aquí es donde la historia da un giro sumamente brillante en términos financieros. Mientras que un edificio residencial necesita un equipo enorme de mantenimiento, administradores y conserjes para atender a los inquilinos, un complejo gigante de trasteros puede gestionarse perfectamente con apenas 1 o 2 personas en recepción. Incluso en la actualidad, muchos de estos centros operan de forma totalmente automatizada, mediante aplicaciones móviles y códigos de acceso digital, lo que reduce el costo de personal a cero en muchas instalaciones. Lo que te voy a contar ahora es lo que nadie te dice sobre cómo funciona la rentabilidad por metro cuadrado en este sector. En el negocio inmobiliario tradicional, el propietario tiene que lidiar con impagos prolongados, procesos judiciales complejos para desalojar a un inquilino y costosas reformas cada vez que alguien desocupa un departamento. Sin embargo, en el mundo del almacenamiento individual, las reglas del juego son completamente distintas y favorecen de forma aplastante al dueño del inmueble. Si un cliente deja de pagar la cuota mensual de su módulo, la empresa no necesita iniciar un juicio largo de desalojo. En la mayoría de las legislaciones, el contenido del trastero pasa a considerarse retenido por impago tras un periodo breve de tiempo. La compañía simplemente corta el candado del cliente y pone a subasta todo el contenido guardado dentro del espacio para recuperar la deuda pendiente. Este mecanismo de subastas públicas no solo le permite al propietario liberar el espacio rápidamente para volver a alquilarlo a otra persona, sino que en muchas ocasiones genera un ingreso extraordinario si los objetos subastados tienen un valor superior a la mora adeudada. Pero la verdadera magia financiera de este negocio no está en las subastas, sino en la tasa de retención involuntaria de los clientes. Los estudios de la industria demuestran que la mayoría de los usuarios contratan un trastero con la intención inicial de usarlo por solo 2 o 3 meses, generalmente durante una mudanza, un divorcio o una reforma en casa. Sin embargo, una vez que las cajas cruzan la puerta del almacén y el cliente regresa a su rutina diaria, se produce un fenómeno psicológico curioso. El costo mensual de mantener el espacio suele ser lo suficientemente bajo como para no arruinar el presupuesto familiar, pero lo suficientemente molesto como para posponer la tarea de ir a vaciarlo. De esta forma, un contrato concebido para 90 días termina convirtiéndose en una suscripción recurrente que dura 3, 5 o hasta 10 años.
Los clientes terminan pagando en alquileres acumulados una suma de dinero que supera con creces el valor comercial de los objetos guardados en el interior del módulo. Es una renta pasiva casi perfecta para los grandes fondos de inversión, quienes han descubierto que la tasa de cancelación de este servicio es significativamente más baja que la de plataformas de entretenimiento o membresías de gimnasios. Por si esto fuera poco, la capacidad para ajustar las tarifas es asombrosa. Cuando un centro de almacenamiento alcanza una ocupación superior al 90%, la administración puede subir el precio del alquiler a los inquilinos actuales de forma periódica. Como vaciar un trastero requiere alquilar un camión, pedir un día libre en el trabajo y realizar un esfuerzo físico considerable, la inmensa mayoría de los clientes prefiere aceptar un aumento de $10 o $15 en su cuota mensual antes que tomarse la molestia de trasladar sus pertenencias a otro lugar. Por cierto, si te está volando la cabeza la forma en que este negocio monetiza la pereza humana, deja tu huella en los comentarios diciéndome si tú pagarías por guardar cosas viejas. Te leo abajo. Para entender el lado oscuro de esta industria, hay que mirar más allá de las cifras de rentabilidad limpia y observar lo que realmente ocurre detrás de esas puertas metálicas cerradas. Aunque el modelo parece un mecanismo infalible para imprimir billetes, la realidad operativa esconde riesgos severos que pueden destruir la reputación y la estabilidad financiera de un centro de almacenamiento en cuestión de horas. El problema principal radica en que el propietario del inmueble rara vez sabe con certeza absoluta qué es lo que los clientes están introduciendo en sus módulos. A pesar de que los contratos prohíben de forma estricta el almacenamiento de sustancias peligrosas, animales, perecederos o materiales ilegales, la privacidad que ofrece el autoservicio se convierte en un imán para actividades al margen de la ley. Se han documentado casos donde estos complejos terminaron convertidos en laboratorios clandestinos, depósitos de mercancía robada, arsenales de armas ilícitas o sitios de acopio de químicos altamente inflamables. Si un incendio se desata dentro de un módulo debido a sustancias mal conservadas, la estructura metálica funciona como un horno gigante que puede consumir el patrimonio de cientos de clientes en pocos minutos, desencadenando batallas legales catastróficas sobre la responsabilidad de la empresa. Pero el peligro no es solo el fuego o la delincuencia. Existe una plaga silenciosa que destruye este negocio desde adentro: la humedad y los vectores de contaminación. Un pequeño descuido en el aislamiento de un techo o una filtración de agua imperceptible puede generar moho tóxico que se propaga rápidamente por los conductos de ventilación. Cuando un cliente regresa después de meses a buscar su ropa, muebles o documentos familiares y descubre que todo está cubierto de hongos o destruido por roedores, el conflicto judicial resulta inevitable. Aunque las empresas suelen obligar a contratar un seguro básico dentro del contrato, las coberturas suelen tener letras pequeñas que dejan desprotegidos a los usuarios frente a este tipo de daños ambientales. A nivel de mercado, la industria enfrenta un reto de saturación sin precedentes en múltiples ciudades del mundo. Al percatarse de que construir estas naves es relativamente barato y rápido en comparación con la edificación de torres residenciales, miles de inversionistas independientes y grandes firmas de bienes raíces inundaron el sector con millones de metros cuadrados nuevos. Esta sobreoferta desató guerras de precios despiadadas en zonas urbanas, obligando a las empresas a regalar el primer mes de alquiler o a gastar fortunas en marketing digital solo para mantener sus tasas de ocupación en niveles aceptables. Por si fuera poco, existe una controversia ético-urbana cada vez más fuerte en torno al uso del suelo. En muchas metrópolis donde hay una crisis severa de vivienda y falta de departamentos accesibles para la población joven, ver cómo hectáreas enteras de terreno edificable se destinan exclusivamente a construir cajas de metal para guardar objetos inanimados genera un enorme malestar social. Diversos colectivos comunitarios y urbanistas critican abiertamente que las autoridades locales permitan la proliferación de estos hoteles para trastos viejos, en lugar de priorizar desarrollos habitacionales o espacios públicos comunitarios. A pesar de las severas críticas sobre el uso del espacio urbano y las controversias operativas, los defensores de este sector sostienen que la industria cumple una función logística absolutamente indispensable en la economía moderna. Desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, los almacenes de autoservicio representan una salvación financiera fundamental. Para un comerciante independiente, un profesional autónomo o una tienda de comercio electrónico que recién comienza, alquilar un local comercial tradicional o una nave industrial implica firmar contratos de arrendamiento rígidos a largo plazo, asumir compromisos financieros gigantescos y pagar facturas de servicios exorbitantes.
En cambio, estos módulos flexibles les permiten almacenar inventario, herramientas o archivo muerto pagando únicamente por el espacio exacto que necesitan en cada etapa de su crecimiento. Asimismo, los analistas económicos destacan que la demanda de estos espacios funciona como un indicador contracíclico perfecto. Esto significa que el negocio prospera tanto en épocas de bonanza económica como durante las grandes crisis financieras. En momentos de crecimiento, la gente compra más bienes, cambia de casa y requiere espacio extra para sus nuevos hábitos de consumo. Por el contrario, durante periodos de recesión, desempleo o inflación alta, las familias reducen sus gastos achicando el tamaño de sus viviendas, lo que las obliga a alquilar un trastero temporal para guardar los muebles que ya no caben en sus nuevos departamentos más pequeños. Esta flexibilidad estructural explica por qué los grandes fondos de inversión internacionales siguen inyectando miles de millones de dólares en la compra y modernización de estas propiedades alrededor del globo. La tendencia actual no apunta simplemente a construir naves metálicas frías a las afueras de la ciudad, sino a integrar centros de almacenamiento verticales completamente automatizados y climatizados dentro de los cascos urbanos principales. Con el comercio electrónico en constante expansión y el metro cuadrado residencial alcanzando precios astronómicos, la necesidad de guardar cosas lejos de casa no parece que vaya a desaparecer en el corto ni en el largo plazo. Al final de este recorrido, la realidad de este imperio nos enfrenta a una pregunta bastante profunda sobre nuestra relación con lo material y la sociedad moderna. Hemos creado un estilo de vida donde acumulamos tantas pertenencias que terminamos pagando una renta mensual por el simple derecho de conservar objetos que ni siquiera utilizamos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre todo lo que tienes guardado en casa sin usar, dale un buen me gusta a la pantalla para apoyar el contenido. Y si te apasiona entender las dinámicas económicas y los negocios que mueven al mundo desde las sombras, no dudes en suscribirte al canal para acompañarnos en la siguiente entrega. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena pagar un alquiler por guardar el pasado? Te leo en los comentarios.